Salvador Merchant, percusionista, en la entrevista denominada Al ritmo de la vida y de la música. Bienvenidos una vez más a esta serie de entrevistas, charlando con los 7 más importantes músicos de México, o bueno, uno de los más importantes músicos de México. Y en esta ocasión tenemos una entrevista muy especial que hemos denominado El ritmo de la vida y de la música. Y este nombre va asociado obviamente con el gran percusionista Salvador Merchant. Hacer un recuento de su trayectoria musical de más de 5 décadas resultaría algo extenso para esta entrevista, así que me concreto únicamente a decir que el maestro Merchant es un músico que ha transitado con gran éxito por prácticamente todos los estilos de la música, como él se define desde el rock and roll hasta la música sinfónica. Maestro Merchant, Chava, me da muchísimo gusto recibirte en esta serie de entrevistas de Lo Sostenido. Buenos días. Buenos días, mi querido Francisco Rocafuerte, maestro Rocafuerte. Es un gusto para mí estar aquí. Me siento muy honrado por esta invitación, esta entrevista que realmente me llena de mucha felicidad y sobre todo agradecer a esta entrevista a South Texas Foundation for the Performing Arts y el Concilio Hispano de Cultura de Estados Unidos y la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mil gracias y estoy a sus órdenes y qué felicidad, porque la música es la música. Claro, Chava, y bueno, además hay que decir que somos paisanos de esa bella ciudad de Teciutlán y que hemos compartido muchas veces escenarios, tanto la parte sinfónica como obras muy importantes para 2 pianos que el maestro Roberto Aimes, el pianista Edison Quintana, en varios festivales con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Y aparte hemos disfrutado de tu maravillosa amistad, igual que la de tu esposa Clarita, y esperemos que muy pronto tengamos en el Festival de Teciutlán al grupo Cuarta Aumentada, que nos irás platicando de toda esta evolución de tu música. Y nuestra primera pregunta, obviamente, Chava, sería: ¿por qué elegiste la batería, no? Tu abuelo por ahí me mandabas una foto que tocaba en una de las ensambles de música, y no sé, se me ocurre que a lo mejor tú pudiste haber tocado el piano o el violín o cualquier instrumento, pero escogiste un instrumento muy peculiar, un instrumento rítmico. ¿Por qué escogiste la batería? ¿Qué fue tu deseo que te impulsó para que la batería y no un instrumento, pues como te repito, a lo mejor el piano, el violín, la guitarra, cualquiera de esas? Pues sí, mira, Francisco, la cosa es así. Yo estaba muy pequeño. Yo obviamente soy de Teciutlán igual que tú, un pueblo maravilloso, extraordinario, con una gran historia. Y entonces mi abuelo se dedicaba a muchas cosas. Él tenía un hotel, allá en Teciutlán, un hotelito pequeño, y como gozo de él, tenía una orquesta, la Orquesta Azteca. Era una orquesta a donde él me platicaba de esa orquesta. Yo ya no la conocía, obviamente, porque ya cuando yo ya era un pequeño, esa orquesta ya era historia. Pero él me hacía la historia de la orquesta mostrándome en una foto tamaño postal, chiquita, y yo veía a toda la orquesta y veía yo una batería ahí en esa orquesta. Una batería de aquella época, desde luego, que era un bombo muy grandote, delgadito, una tarola y un platillito. Una batería de aquella época, de cuando nace la batería, yo creo, más o menos, a finales del siglo XIX. Entonces yo me hacía la historia que el baterista se llamaba quién sabe qué, quién sabe, era Gilberto González, el baterista, y me hacía la historia. Bueno, eso se me quedó aquí, se me quedó. Yo veía la batería. Un día en la escuela, estaba yo en 4º año de primaria, oigo, sale el maestro, y estamos guardando ya los útiles para salir,
y oigo atrás de mí a dos compañeros comentando que uno tocaba la guitarra y el otro, y entonces dice, fíjate, yo toco la guitarra, quién sabe qué, y el otro dice, pues yo toco el bajo. Y a mí se me hizo la cosa más simple, decir, pues yo toco la batería, cosa que no era verdad, desde luego, porque yo ni siquiera tenía relación con un instrumento, aunque el instrumento más cercano que yo tenía era el piano, porque mi abuelita era pianista, no profesional, pero tocaba el piano clásico, y ella le daba clases a mucha gente, a los hijos, pero mi mamá nunca quiso tocar el piano clásico. Entonces ella empezó a tocar el piano popular como lo oía en el radio. Entonces era mi cercanía al piano. Pero esa imagen de la batería a mí me compró, me robó el corazón ese instrumento de toda la vida, desde que tenía yo 5 años. Entonces, cuando tuve la oportunidad, ese día que platican los compañeros en la escuela, me dice Benjamín, que era el guitarrista, oye, ahorita que vamos por la casa, te voy a enseñar mi guitarra. Y entonces vamos y saca de abajo de la cama su estuche, me muestra una guitarra muy bonita y yo estaba viendo arriba de su ropero unos bongoes y me dice, de veras, si tú eres baterista. Y entonces baja los bongoes y me dice, tómate los regalo. Me regala y es el primer contacto que tengo con la percusión. 2 bongos. Entonces, ahí con esos bongos, uno le faltaba el parche, unos bongos muy corrientitos, pero llegué a mi casa, le quité el tambor que le faltaba el parche, le pedí a mi mamá una caja de galletas, de aquellas de metal, la atornillé y dije, ¿con qué le daré? Y con la parte de abajo de los ganchos, que tenía un palito, ganchos de ropa, me hice mis baquetas y empecé a darle con un radio que tenía un radio Admiral, y yo ponía la música y yo le daba a esos 2 tamborcitos y así inicié mi vida como baterista. Un día dándole, en el radio, intentando supuestamente tocar lo que yo escuchaba, me dice mi papá, oye, ¿tienes ritmo? Digo, ¿tú crees, papá? Sí, si terminas tu 6º año bien, te compro una batería. Y entonces, pues terminé, me compró mi batería, la primera batería que tuve, y ahí inicié el mundo de la percusión y el mundo de la batería. Ahí fue donde arranqué, por eso soy baterista. Una pregunta para todos nuestros amigos que nos siguen que en estas entrevistas y que a veces vemos pues muchos instrumentos de percusión en la batería, pero realmente ¿cuál es la composición de una batería clásica? No hablemos de la batería electrónica, sino de la batería clásica. Yo tengo por ahí la idea de que los tambores y timbales, que es una fusión la batería, vienen predominantemente de África y China. Los platillos, que hasta la fecha una de las marcas más importantes, pues viene de Turquía y también de China, y el bombo viene de Europa. Pero ¿cuál es realmente la conformación de una batería contemporánea o de las grandes baterías que ahora están disponibles para los músicos? Sí, Francisco, mira, algo que es muy común, que es lo más común que hay, que es un bombo, una tarola, un tom de aire, que es pequeño, agudito, y un tom de piso. Puede ser que haya 2 toms de agudos, uno más pequeño, uno más grandecito, y luego el tom, que puede ser un grave y un agudo, o puede ser uno agudo, un medio y un grave de piso, que esto sería la conformación de la batería. Un platillo ride, que es para acompañar, por el otro lado un plato crash para hacer remates, y un contratiempo, que son los platillos que chocan, que se puede tocar apretando el pie y cerrándolos, o tocándolo con el pie y haciendo el golpe de los contratiempos. Esta sería una batería estándar.
Digo, ahora tú puedes ponerle los toms que quieras, puedes meterle 2 bombos, puedes meterle un chorro de platillos, pero esa es una batería estándar, como la que te comento. Hay un dato así interesante que te lo quiero compartir. En un estudio de la Universidad de Chichester, en Inglaterra, dice que un baterista en un concierto de 1 hora de duración puede acabar entre 400 y 600 calorías o más, lo cual lo pone a la altura de un futbolista profesional. Y bueno, el estudio realizado por el doctor Marcus Smith, especialista en medicina deportiva, arrojó otros datos interesantes sobre el extraordinario esfuerzo físico que realizan estos músicos en cada presentación. Y realmente es la coordinación y la energía, porque está realmente percutiendo, golpeando todo el set de percusiones, ¿no? Claro. Una pregunta un poco inocente, ¿qué tan cansado quedas después de una presentación, digo, estándar? Pues quedas cansado, pero con una satisfacción impresionante, porque además estás manejando tus 4 extremidades, el baterista maneja sus 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, porque hay independencia técnica y estás trabajando una cosa en el bombo, una cosa en el contratiempo, una cosa en la mano derecha, una cosa en la mano izquierda. Entonces, sí, terminas cansado, pero sabes que ni lo sientes porque la satisfacción es tan enorme que terminas con una cosa así que quisieras explotar, pero de felicidad. Yo cada vez que me siento en mi batería, la gente que me ve tocar me dice, oye, ¿tú cómo cambias cuando tocas? Te vuelves otra persona. Le digo, pues que es que amo tocar mi instrumento. Llevo 60 años tocando y yo cada vez que voy a tocar empiezo ya a estar tenso y nervioso porque ya quiero tocar mi batería con el público y todo. Entonces, sí es cansado, pero no importa. Es más. Se nos cortó un poco la transmisión. Ok, Chava, ya. Se cortó un poquito, a ver, ahí estamos. Ok. Bueno, ahora, en general, el concepto del baterista, obviamente, muchos bateristas, buenos bateristas incluso, tienen la peculiaridad de que no leen música. Sin embargo, Salvador Merchant estudia en la Escuela Libre de Música y de ahí obviamente haces una serie de estudios para enriquecer y obviamente para llegar a ser un músico que toca la batería. Es una mentira que la batería es el instrumento más fácil, como tú dices, es la coordinación absoluta de los 2 hemisferios y tocarlo al nivel que tú lo tocas o de los grandes bateristas implica pues obviamente mucho estudio como cualquier instrumento y llevar la batería a un nivel desde la música sinfónica o el jazz y todo eso, pues obviamente se requiere una gran disciplina. ¿Cómo fue esos años de disciplina y cómo sigue siendo esa disciplina que yo veo que prácticamente todos los días estás en la práctica y además con la peculiaridad de que el ritmo es infinito? Puedes crear ritmos infinitos y puedes, todos los estilos tienen la cuestión de los acentos muy diferentes, conocimientos de los estilos, ¿no? Pero ¿cómo defines tú que un percusionista, un baterista como tú, llega a estudiar y cuál sería la diferencia con aquel buen baterista, digamos, pero que no lee? ¿Cuál es la importancia de leer también en la batería? Yo diría que hay 2 conceptos en la batería. Lo más importante es el manejo de la rítmica. La rítmica, yo hacía una plática hace algunos meses que le llamaba el pulso y el ritmo. El pulso es un metrónomo, es un ritmo establecido, exacto, y todo lo que pasa en medio de ese pulso es el ritmo. Entonces,
el ritmo está ahí, sobre esto, tum-pac, tum-cum-pac, tum-cum-cum-pac, todo lo que pasa encima de ese pulso exacto, que puede ser en diferentes velocidades, es el ritmo. Un baterista se tiene que caracterizar por tener un ritmo exacto, lo más perfecto que sea posible. Aunque pues, somos seres humanos, que no somos perfectos, porque nuestro corazón y somos humanos. Pero entre más tengamos lo que se llama el groove, que es ese concepto de hacer un formato perfecto, sólido, sabroso. Entonces, nosotros no trabajamos ni con la melodía ni con la armonía, que son los valores de la música extraordinarios. Nosotros trabajamos sobre ritmo. Ahora, yo conozco muchos bateristas extraordinarios que no leen y se ven con muchas dificultades porque cuando llegan les dicen, oye, tú tocas increíble, vamos a hacer una grabación. Le pasan el papel, no, maestro, yo no sé leer, se acabó. No puede continuar, no puede hacer nada. Por más que quisiera, yo creo que la lectura es importantísimo. Hay un punto muy importante que es la preparación. La preparación arranca con el conocimiento del instrumento, en todos los sentidos. Técnica, la técnica del instrumento, conocer el instrumento, trabajar esa técnica por todos lados, que serían los rudimentos, la independencia, los conceptos de todo, pero obviamente la lectura musical. Si no tenemos lectura, estamos perdidos, porque nuestro nivel nunca va a poder llegar a un punto arriba, nunca. Si yo no hubiera leído, no hubiera podido tocar con una orquesta sinfónica, jamás, nunca. Ni hubiera podido tocar con un grupo de jazz porque me pasan un papel y no me dan el disco para que me lo vaya yo a aprender a mi casa. Es muy importante técnica y lectura en un instrumento. El conocimiento de tu profundidad que más lo logres. Y la técnica es para toda la vida. Tú eres un gran pianista y tú lo sabes. Que tú tienes que sentarte a hacer tus escalas y tus acordes y todo, y tienes que estar todo el tiempo. Mi hijo dice que la repetición es la madre del conocimiento. Entonces hay que estar repite la técnica, la independencia, la técnica, todo. Y la lectura. Yo diría que ese punto es básico para que un baterista pueda trascender y para arrancar en la vida de la música. Como tú dices, el trabajo de la vida del músico a veces se limita un poco. A veces se limita un poco porque va en un área de la música o va en otra área de la música y si lo cambia, sabe qué hacer. Si es un músico que toque pop, lo pones a tocar swing, jazz, latín, Brasil, cualquier concepto, no lo va a conocer, porque conoce el pop, conoce el rock. Y entonces son dos formatos, o tres o cuatro, que los que sean. Como tú bien dices, el ritmo, ¿de dónde viene? De África. El ritmo viene de África. Todos los conceptos de los ritmos vienen de África. Entonces, el baterista tiene que conocer muchas cosas, muchos ritmos de todo el mundo, Entonces, yo diría que técnica y lectura es importantísimo para un baterista. Gracias, Rafa. Chava, perdón. Por más de 6 décadas estás diciendo de tu carrera. Y yo algo que he insistido en estas entrevistas ha sido decirle a los jóvenes, sobre todo, y los que están en proceso de sus estudios, pero ya los jóvenes o músicos que han salido de una escuela o que ya tienen algún trabajo estable, pues obviamente no terminas tus estudios y te llegan al otro día los contratos, ni
ni nada de eso. Es todo un proceso, a veces largo, a veces corto, pero tú has tenido la experiencia de tocar, de compartir escenarios con cantantes populares muy famosos, ¿no? José José, Alberto Vázquez, Angélica María, Napoleón, Guadalupe Pineda, etcétera, etcétera, Emanuel, todo eso. Pero también abordas lo que es las big bands, abordas el jazz, abordas la música sinfónica. ¿Cómo es el inicio de Salvador Merchant profesionalmente? Cuando empieza ya a ser un percusionista, un baterista que busca el trabajo ya como profesión para sobrevivir. ¿Cuál es ese momento en que tú comienzas tu actividad musical? Sí, Francisco. Mira, yo empiezo mi vida musical como un músico de rock and rock, de aquella época de los años 60, que era la música para los jóvenes de mi edad, chiquitos, de 11 años, 12 años. Entonces, pues tocaba yo con los grupitos de rock and roll de la cuadra, los amigos y todo esto, pero yo siempre empezaba a tocar y decía, esto no me satisface completamente, pero no tengo yo la capacidad para poder pensar en otras cosas. No quiero decir que el rock o el pop tengan un nivel menor, desde luego que no, claro que no, pero yo quería, de repente, yo oía jazz desde muy niño, porque a mi mamá le encantaba oír jazz. Habían dos estaciones, 620 y 660, a donde se oía grandes pianistas, Art Tatum, Errol Garner, se oía Frank Sinatra, a Nat King Cole, a Tony Bennett, a todos los grandes del jazz. Entonces, yo tuve mi formación auditiva como músico, que me encantaba el jazz desde niño, las grandes bandas, las big bands, las orquestas, todo esto me encantaba. Pero yo decía, no, pues yo no tengo yo todavía los niveles como para poder ir a ese mundo. Entonces empecé a buscar la forma de estudiar y de prepararme. Empecé a buscar las escuelas, la Escuela Libre de Música, más adelante la León Mariscal, luego estuve en la Escuela del Sindicato de Músicos, el ICM, y tuve una oportunidad de ir a estudiar. Yo quería cada vez saber un poco más de la música, más. Y entonces tuve una gran oportunidad de ir a la Escuela Superior de Música, nocturna de música, a donde daba clases el maestro Carlos Luyando, un percusionista brutal, uno de los grandes percusionistas de nuestro país, el maestro Luyando, y yo empecé a estudiar con él. Yo ni sabía quién era el maestro Luyando, pues era el maestro que daba percusiones, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar con él y me dice, oye, ¿qué instrumento tocas tú? Le digo, la batería, maestro. Dice, a mí me encanta darle clases a los bateristas. Qué bueno que eres baterista. Y empecé a estudiar, y estudié como año y medio con el maestro Luyando. Después ya empecé a tocar ya con la lectura, que ya tenía yo nivel de lectura, ya tenía ya un nivel técnico, tocaba yo, empecé en mis inicios como timbalista, no me dediqué a los timbales, pero a la percusión sinfónica, a conocer algunas cosas. Pero yo era baterista, yo quería ir a la batería. Entonces empecé a buscar opciones para tocar ya a otro nivel. Y entonces empecé a entrar con los grupos pop, a acompañar cantantes, porque yo ya leía. Pero empecé en ese mundo, pero llegó un punto después de que yo estuve muchísimos años ya en grabaciones comerciales, grabaciones de música popular, y empecé a acompañar a cantantes, pero llegó el punto donde decía, esto yo quisiera algo más, quiero buscar algo más. Y entonces empecé a ver que a mí me gustaba mucho el jazz, y yo empecé a conocer a los músicos jazzistas
de México, y empecé yo a escuchar jazz, que yo lo escucho desde niño, pero ya en otra forma, ya con más conocimiento. Sí, yo quería buscar otras opciones y entrar al jazz. Y entonces empecé a buscar opciones, a escuchar grupos norteamericanos, obviamente, pues es la cuna del jazz, Estados Unidos, y empecé a escuchar este jazz mexicano y empecé a conocer algunos músicos que ya los conocía porque los había visto en grabaciones, tocábamos juntos acompañando cantantes, y entonces yo les platicaba de que me encantaba el jazz, y entonces en alguna ocasión me invitó José Luis Agüero, un guitarrista, hermano de de una familia de músicos, de Salvador Agüero y de Félix Agüero. A Salvador Agüero le decían el Rabo, un gran baterista de aquella época, y entonces empecé a tocar con ellos, pero me encuentro con una situación de que ahí tenía que tocar bossa nova, samba, swing, y yo no había tocado más que pop y rock, entonces no conocía yo el swing y el bossa nova y nada de esas cosas. Y entonces empecé a oír, a comprar discos y a escuchar otros conceptos de música. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que era tan importante, pero tan importante, la versatilidad, que no quedarme nada más ni con el pop, ni con el rock, ni con el concepto Brasil. Tenía yo que ir a los conceptos de Cuba, a los conceptos de todas partes del mundo, para conocer las rítmicas. Sí, cuando me decían que en Brasil había un ritmo que se llamaba el partido alto, pues ni siquiera idea tenía yo, ¿no? Un ritmo con conceptos tan diferentes, pero que tienes que saberlo, porque si no lo conoces, pues no le vas a dar la interpretación. Entonces, yo sí diría algo que es básico y que les recomendaría yo a todos los jóvenes que están iniciando en la música o que ya van en la música, que busquen versatilidad en la música. Yo sé que a lo mejor uno le gusta mucho el clásico, a otro le gusta mucho el rock, a otro le gusta mucho el pop, a otro le gusta mucho el latín, a otro le gusta X cosas. Pero el ser versátil es abrirse a toda la música y que tú disfrutes toda la música, porque no hay mala música. Hay música mal tocada. Porque puede ser el grupo de jazz, que sea un grupo malísimo, y el jazz ya valió, no sirvió de nada. Puede ser una gran orquesta sinfónica desafinada, tampoco sirvió de nada. Yo creo que, obviamente, hay niveles de la música, ¿sí? Hay música que tiene 2 acorditos, que la rítmica es muy simple, y hay la música que tiene una gran armonía, que tiene muchos contrapuntos, fugas, muchas cosas. Entonces, yo diría que tenemos que ser abiertos a la versatilidad, abrir nuestro oído a todos los conceptos de la música y no clavarnos en uno solo, aunque uno sea de tu favorito, pero tener esa opción. Ahora, hay que relacionarse. Yo les comentaría a todos que hay que tener buena relación, acercarse a la gente, y para eso se necesita algo muy importante, que es algo que yo considero la disciplina. La disciplina, que es puntualidad, ser puntual, ser agradable, respetuoso, amable. Olvidarse del ego, no competir. No hay que competir. Yo creo que debemos aprender a ser amigos y eso te van a empezar a invitar por todos lados. Porque dicen, ¿sabes qué? Este cuate toca muy padre y es muy buena gente y es a todo dar. Y entonces te empiezan a llamar
Primero, pues porque tienes el conocimiento, obviamente, de la música, pero tu disciplina, el ser amable, el ser generoso, el ser amigo, eso te va a abrir las puertas de todos lados. No ser antipático, no ser pesado, no decir yo soy el mejor. No, nadie es el mejor, no existe el mejor. El mejor en qué momento de la historia y en qué concepto de la música y al gusto de quién. No existe el mejor. Existe el músico que toca, que funciona y que es un buen ser humano. Eso te va a abrir las puertas de todos lados. Al menos yo siento que es eso. La versatilidad, primero, preparación en todos los sentidos. Tu versatilidad, tu disciplina, que tú seas disciplinado. Te citaron que el ensayo es a las 11 de la mañana. Tú llegas, tienes que calcular, que tienes que poner tu alfombra, que tienes que armar tu batería, que tienes que hacer unos calentamientos. Y cuando a ti te dijeron que a las 11 estás listo. Ahora, personalidad. ¿Qué es esa personalidad? Cuidado con nuestra presentación en todo momento. Aunque estemos vestidos sport, siempre cuidar nuestro peinado, bañados, arreglados, limpios, con una ropa. No me refiero a ropa cara, nada más una ropa bien, según el momento que se requiere. Todo esto suma de una manera impresionante para que la gente te invite a trabajar, que te inviten a tocar acá, que te lleven allá. Cuando tuve la oportunidad de tocar contigo por primera vez, pues para mí era una cosa así maravillosa tocar con el maestro Francisco Rocafuerte, ¡qué bárbaro! Aunque era mi paisano, pero mi respeto, conozco tu carrera. Dije, ¿cómo yo voy a tocar con él? Y yo creo que a lo mejor, pues dijiste, este cuate se ve buena gente, se ve, no es problemático, es a todo dar, es buena gente, a todo dar. Y yo creo que eso funcionó para que después de esa primera vez que tocamos, siguiéramos tocando y que tú me siguieras invitando. Y yo creo que todo eso es importante. Preparación, disciplina, versatilidad, personalidad. No hablar mal de nadie, no hablar mal de nadie, no hablemos mal de nadie. Ay, aquel cuate toca horrible, no sirve para nada. No, en la medida que nosotros hablemos mal de alguien, la gente hablará mal de nosotros. En la medida que nosotros hablemos bien de nuestros compañeros, de toda la gente va a hablar bien de nosotros. Yo creo que estos 4 puntos son tan importantes: preparación, disciplina, versatilidad, personalidad. Eso abre un mundo que al menos yo así lo he percibido y creo que a eso le agradezco. No soy ni el mejor, no soy el mejor, pero trato de ser algo que funcione en todos lados a donde estoy. Que funcione nada más. Y eso yo le recomendaría a todos los jóvenes que se preparen, que manejen su disciplina, que sean versátiles, que no se cierren a un mundo de la música. El mundo de la música ahorita está pasando un momento complejo. Es un momento que no es fácil. Es un momento difícil a donde hay una serie de plataformas a donde la música grabada pues nos ha quitado mucho espacio. Están las plataformas, que no quiero mencionar nombres, para que no hablar mal de nada, pero pues de alguna manera está la música grabada ahí la tienen. Entonces el músico en vivo pues obviamente ha tenido un poquito de que lo hagan un poquito a un lado, ¿no? Que es una lástima, pero yo creo que después de esta pandemia que estamos viviendo, nos ha hecho ver
lo importante que es un músico tocando en vivo y que a lo mejor después de esta pandemia vamos a tener una reflexión de decir, no hay como un músico en vivo, que nos comunique la vibración a la hora de que está tocando ahí en vivo. Entonces, yo creo que va a ser algo muy bueno, pero yo sí les digo a todos, trabajen mucho, relaciónense, sean buenos amigos, tengan muchos conocidos. Entre más relación tengan, más trabajo van a tener y más los van a conocer. Chava, muchísimas gracias. Primeramente, no fue un honor conocerte en aquella ocasión. Yo no recuerdo si fue la primera vez que tocamos en la Carlos Chávez o en el anfiteatro Simón Bolívar, ¿no? Pero alguno de ellos, y realmente, obviamente, tu personalidad, tu amabilidad, es algo importante para que los ensayos se conecten musicalmente también, ¿no? Es como tú dices, ¿no? Pero además, tu nivel de músico, ¿no? Tu nivel de músico, ¿no? Y hemos pasado por allí nosotros dos situaciones especiales con algunos ensayos tensos por algunos colegas, ¿no? Eh, y entonces sabemos cómo se vuelve ese ambiente un poco complicado, ¿no? Y entonces la música ya queda como relegada en que pues ya no se conecta. Hay que hacer allí arriba una comunicación perfecta entre los 4, entre los 8, entre los 10 o entre toda la orquesta para que realmente la música fluya. Tú acabas de mencionar algo muy importante. Claro. La música está pasando por un momento complicado con las nuevas plataformas. Se está tratando de que vuelvan de nuevo los discos antiguos, bueno, llamémosles antiguos, de los de 33 revoluciones, por activar cierta actividad de los músicos, ¿no? A ti te tocó una época a donde grabas con los más conocidos y más reconocidos artistas populares. Me imagino que tú hiciste con ellos, como se usaba, lo que le llamamos el palenque, que iba el artista por muchos lados, a donde se les pagaba bien a los músicos y a los artistas. Pero realmente en esa época que tú tuviste esta actividad tan grande, entre grabaciones, televisión, presentaciones en vivo, el músico es bien pagado en este formato de la música popular, porque bueno, el cantante de música popular se sabe que, no sé, Luis Miguel y todos ellos cobran un buen de dinero, pero ¿qué hay con la parte musical? Porque entendamos que el cantante es uno, pero sin los músicos y sin los músicos buenos, el cantante no es nada, ¿no? ¿Qué tanto se le reconoce financieramente al músico, al que conforma el grupo de X cantante? Bueno, yo creo que se dan muchos niveles. Se dan muchos niveles. Hay cantantes que no tienen tanto nombre y que lo que te pagan obviamente pues es de acuerdo a lo que ellos ganan y también pues te pagan un poquito menos. Ahora, los cantantes importantes, vamos a hablar de un Emanuel, de Marco Antonio Muiz, de gente, me estoy hablando de mi época. Estoy hablando de la época donde yo fui el baterista de Manuel, de los hermanos Castro. Luego Arturo Castro se separaron los hermanos, hizo su propio grupo. Ahí yo cantaba y tocaba la batería. Era el que hacía la voz más aguda, era el soprano, era el tenor ligero que hacía las voces más agudas del cuarteto y tocaba la batería. Pero yo creo que el pago, pues era bueno. La verdad, si vemos cómo está la economía de un país, a donde, por ejemplo, a mí me pagaba, voy a decir cantidades, porque ya pasó hace muchos años, no creo que se molesten porque diga yo las cantidades, pero por ejemplo, con Emanuel me pagaba $500 por un concierto, por un concierto de hora y media, ¿no? Fuera México, fuera en
en Sudamérica, en Estados Unidos, en cualquier parte, mis $500. Que pues, digo, creo que no era un mal pago y teníamos un promedio de 120 shows al año, que yo creo que era un buen pago. Y algunos pagaban 300 y algunos 200, según también el nivel de cantante o que pues como fueran reconocidos socialmente y en la música. Así que yo creo que sí se paga bien. Yo creo que a veces debería ser un poco mejor pagado el músico, porque estamos hablando de músicos triple A. Estamos hablando de músicos que están haciendo un espectáculo y que a veces tú no nada más tocas, sino tienes que maquillarte, tienes que salir, hacer todo un espectáculo, ¿no? Pero creo que se puede decir que no está mal pagado. Ahorita en este momento, pues sí estamos viviendo un momento un poquito difícil, porque el dinero cada vez quieren pagar menos al músico, cada vez le quieren pagar menos y yo creo que no es la mejor opción, porque el tocar un instrumento, tú más que nadie lo sabes, no es cosa fácil y es estar siempre adelante, adelante, adelante y tú no puedes dejar de practicar tu instrumento y de estar listo para lo que se requiera. Yo he tenido la oportunidad de grabar hasta este momento 600 discos pues comerciales de música popular y 50 discos de jazz. 50 discos de jazz que para mí pues es pues algo muy bonito, ha sido importante y satisfactorio. Este disco fue mi disco de 50 aniversario que lo saqué hace 10 años, a donde invité a 43 amigos músicos a que grabaran el disco. Son 20 temas que me hicieron temas para mi disco cada uno de mis amigos. Enrique Neri, Cristóbal López, Joao Enrique, Héctor Infanzón, grandes músicos y me da una gran satisfacción y ahora tengo mi propio grupo que me siento muy orgulloso de él. Y hablando de la versatilidad, este es mi grupo Cuarta Aumentada. ¿Por qué le puse Cuarta Aumentada? Porque ya ves que en la Cuarta Aumentada decían muchas cosas de ella. No quiero decir la palabra, pero decían cosas que era música. Ok, la Cuarta Aumentada, el intervalo, y que decían que no sonaba, y suena. La Cuarta Aumentada suena y suena muy bien. Entonces, ¿por qué le puse Cuarta Aumentada a mi grupo? Porque quise hacer mi propio grupo de jazz, pero con un concepto que fuera mexicano, que estuviera la identidad musical de mía. ¿Cuál es mi identidad musical? Mi folclore. Es el guapango, los sones, la pirecua, la música de Yucatán, la jarana, toda la música de mi país, pero hacerla, y le puse a mi disco Cuarta Aumentada, Jazz Mexican Folk, porque dentro de los conceptos de folclore está la improvisación. Entonces, quise que ese fuera mi concepto. No inventé el hilo negro, desde luego, porque antes de eso existía un Enrique Neri, que ha sido el padre del mexicanismo. No digo del nacionalismo, digo del mexicanismo, porque él ya hace muchísimos años había hecho eso. Y bueno, después continúa, hicimos un disco que se llamó Identidad Musical, con Abraham Barrera y Aarón Cruz en el contrabajo, y fue música de Manuel M. Ponce, llevada al terreno jazzístico. Obviamente no tocando swing, porque eso rompería mucho con los conceptos del maestro Ponce, pero baladístico, inclusive hay un danzón en 3/4 en este disco y algunas cosas de folclóricas más dentro del guapango.
con los conceptos del maestro Ponce, al cual admiro y respeto profundamente. Entonces, pues que yo les digo a todos los jóvenes que no paren de crear, que a veces no piensen nada más en la economía, que no piensen nada más en el dinero, aunque es muy importante porque lo necesitamos, claro, pero lo más importante, somos artistas, somos creadores, que lo más importante es luchar por nuestro amor a la música, por tocar nuestro instrumento, por crecer como músico, por abordar los diferentes conceptos de la música. Y la música es el amor. La música llega, penetra a cada uno de los seres humanos. Entonces, la música, que se sientan orgullosos de ser músicos y que luchen por eso en todos los conceptos que yo les comento. Gracias, Chava. Nos quedan ahora, nos quedan 10 minutos de entrevista y quisiera abordar algo importante. Tú acabas de decir grandes nombres de jazzistas, Enrique Neri, Chilo Morán, todos ellos. Inclusive este gran disco que yo les recomiendo que escuchen del maestro Abraham Barrera con la música de Ponce. Obviamente tu disco de 50 años que es sensacional. Y también hay grabaciones que pueden encontrar en las plataformas de Cuarta Aumentada. Y haces ahí un paso entre la música, digamos, popular, el rock, la canción mexicana con todos esos artistas populares. Llegas al jazz, como tú dices, buscando profesionalizarte más, buscando otras fronteras. Pero igual que esa pregunta me la podría yo hacer yo también, pero cuando comienzas tú tu carrera, ya digamos una carrera exitosa con los cantantes, ¿tú pensaste que algún día Salvador Merchant sería o haría un concierto en el Palacio de Bellas Artes o que tocaría junto a las grandes orquestas sinfónicas de México? ¿Cómo fue esa parte que tú como baterista algún día llegaste a lo que sería o a lo que es realmente el centro cultural o de expresión cultural más importante de México, ¿no? Que quiero decir que pocos bateristas han entrado al Palacio, ¿no? Porque a lo mejor el pianista, el violinista es mucho más usual, la música está hecho con la circunstancia, pero llega un momento en que Salvador Merchant llega al Palacio de Bellas Artes a tocar con los grandes músicos. ¿Cómo fue esa parte, esa transición, ese momento en que te dice, vienes a tocar al Palacio o vas a tocar con estos músicos, Carlos Prieto, Edson Quintana, todos ellos? ¿Qué fue la reacción Bueno, sí, es un momento, como tú dices, Francisco, un momento donde la primera vez que me invitaron fue un compañero percusionista, Julio Galguera, que tocaba timbales. Era dentro del mundo sinfónico él. Y me dice, oye, Chavita, se necesitan unos extras, unos que vayan a tocar algunas cositas con la Orquesta Sinfónica del Politécnico, que dirigía el maestro Salvador Carballeda. Entonces le dije, oye, pero yo nunca he tocado en una orquesta sinfónica, ¿qué voy a tocar ahí? ¿Llevo la batería? No, vamos a tocar la 1812 de Tchaikovsky y vamos a tocar el bolero de Ravel. Entonces vas a tocar tú unas campanas tubulares y vas a tocar un panderito en un momento dado. Y le digo, ay, Julio, por favor, yo nunca he tocado esto. Y dice, no te preocupes, yo te voy a decir, te voy a marcar un compás antes para que te voy a decir, vas, y tú vas a entrarle ahí. Y entonces ese fue mi primer contacto con la orquesta sinfónica. Después de ahí, pues me conocieron algunos músicos, algunos en la orquesta me dijeron, no, ya no te conocíamos a ti. Digo, no, pues yo no estoy en este medio. Yo vengo del mundo de la música
popular. Entonces, pues les caí bien a algunos, de ahí me empezaron a invitar a hacer algunos trabajos muy, muy simples, muy sencillitos, y dije, bueno, pues yo creo que me gustó estar con la orquesta y sentir la orquesta gigantesca, y me gustó mucho. Después tuve la oportunidad de que me invitaron a acompañar al maestro Carlos Prieto. Yo había oído el nombre hasta que lo conocí, el maestro Carlos, extraordinaria persona, un chelista maravilloso, y empecé a tocar con él una cosa muy bonita, porque era el concierto para cello y trío de jazz de un compositor que ahorita recuerdo su nombre, que se me fue en este momento. Claude Bolin, exactamente, Claude Bolin, que él hizo muchas cosas que me permitieron a mí acercarme a músicos clásicos, como el maestro Edison Quintana, con Roberto Aimes, que con la maestra Elena Durán, una gran flautista, que también para mí fue muy importante, sigo tocando con ella, y ella me invitó a un concierto con la Orquesta Sinfónica de la UNAM, tocando un homenaje a Queen y Beatles. Era la orquesta y 300 voces. Cuando yo vi el coro, ¡ay! Hasta se me enchinó la piel, ¿no? Dije, ¡qué bárbaro! Yo estoy aquí. En ese concierto fue mi hijo en el bajo a tocar la música de Queen y Beatles. Y cuando empieza a sonar la orquesta, yo dije, ¡qué bonito! ¡Qué maravilla estar aquí! Y aparte, estar siguiendo a un director sinfónico, que es otra historia, ¿eh? Claro. Porque el director de una big band te dice, 1, 2, 3, 4, ¡pum! Y vámonos. Y el director sinfónico no te marca. El director sinfónico te hace una anacruza, respira, y aparte la caída, la primera vez yo caía antes, y digo, pero si él me está haciendo, ¡pum! Es ahí, ¡no! ¡Pum! Uy, pues entonces, ¿hasta dónde llega el primer tiempo? Pero me empecé a acostumbrar y a entender cuál era el formato, y dije, no, pues así es, y así hay que hacerlo. Y él empezó a ver su mano, cómo manejaba las cosas, y cómo iba diciendo que menos volumen, se ponía la mano acá, y sobre la marcha ya aprendiendo. Estuve en la sala de Nezahualcóyotl con la Orquesta Sinfónica de Ofunam también, porque le encargaron que hiciera música de Big Band, pero hecha para orquesta sinfónica. Entonces, pues yo fui a esa grabación, y el director, él no estaba dirigiendo, él había hecho los arreglos, y el director era un maestro oriental, que era el director sinfónico de la orquesta de la Orquesta Sinfónica de Nueva York, Akira Endo. Cuando yo vi a ese maestro, dije, ¡ay, qué impresión, mano! Y yo estaba ahí con mi batería y tocando, pues obviamente concepto Big Band, pero con una orquesta sinfónica. Y así he tenido muchas cosas muy bonitas y muchas experiencias extraordinarias de tocar con la orquesta sinfónica. Entonces, pues mira, he tenido la bendición y la suerte, como tú le quieras mencionar, de tocar pues tantos conceptos en la música. El folclore, he grabado con el mariachi, he tocado con un poquito de todo, y a mí me llena de una gran satisfacción, Francisco. Muchísimas gracias, Chava. Pues, además, obviamente eres un maestro, una persona muy querida dentro del mundo musical, a mí me consta, del sinfónico, del jazz, del popular, todo, y una gran personalidad musical.
que obviamente en el 89 Gracias. recibes la Liga de Oro, ¿no? Un reconocimiento muy importante para los músicos, y después el Emmy Award de Nueva York en 1987. Y yo siempre he dicho que Teciutlán, nuestra ciudad, es una ciudad que no es de aquellas que se dice nadie es profeta en su tierra. Y qué bueno que en 2009 te dan un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Teciutlán por tus 50 años, y después en el Festival Internacional de las Artes, en la segunda edición, fuiste nombrado Artista del Año. Y creo que eso es algo que te has ganado por ser, repito, un gran músico, una gran persona, y que pues has viajado por muchísimos países disfrutando, como veo en esta entrevista, disfrutando apasionadamente de tu música. Muchas veces acompañado de tu amada Clarita, a la que queremos también todos los que la conocemos, una persona increíble, tus hijos, y, y tu labor, podría decirse, ahí se queda. Pero además comienzas, y esta es la última pregunta que te vamos a hacer, aparte de todo eso, te das a la tarea de comenzar también a cooperar con el Sindicato de Músicos en el sentido de la carrera para técnico profesional en música popular, para profesionalizar, y yo creo que por el concepto que nos has dado, a los músicos de música popular. Entonces, aparte de todo, estás ahí en esa escuela, coordinándola, ayudando a toda la gente que se pueda. Y esto es una de las labores extras que hace Salvador Marchand, ayudar al músico popular para profesionalizarse, y que esa profesionalización obviamente va a redituar en un mejor pago, en tener una gama de posibilidades de estos jóvenes músicos o músicos ya formados. Y por último, quisiera que nos contaras un poco sobre esta escuela muy particular, ¿no? A veces los músicos académicos no comulgan con la cuestión de la música popular. Yo creo que hay buena música y mala música, como tú dices, ¿no? Y hay músicos populares que tienen un talento impresionante, extraordinario, y que a veces decimos, si hubiera ido a una escuela académica, yo creo que no hubiera desarrollado ese talento, ¿no? Hay una anécdota muy, muy rápido, te la comento. George Gershwin, uno de los grandes compositores norteamericanos, Claro. pues obviamente ve que su técnica de orquestación y algunas cosas está pues atrasada o casi nula, ¿no? Entonces viene a los Estados Unidos Maurice Ravel, el gran Maurice Ravel del impresionismo, y George Gershwin va y le pide clases a Ravel, ¿no? Y Ravel, que ya conocía la trascendencia de Gershwin y su éxito en Broadway y todo eso, Ravel le dice, Mr. Gershwin, ¿cuánto gana usted al año? Y Gershwin le da una cantidad estratosférica, ¿no? Y entonces Ravel le dice, no, yo creo que mejor tengo que tomar clases con usted, ¿no? Al final de cuentas, Ravel le dice, mire, no, yo quiero que usted siga siendo un buen Gershwin y no un segundo Ravel, ¿no? Entonces, Gershwin sí sigue estudiando un poco, pero a lo que me refiero, esta historia quiere decirse que hay muchos músicos dentro de la música popular extraordinarios que no forzosamente pasaron por una escuela académica o que han ido adquiriendo ese conocimiento por cursos, por eso, pero que el talento es lo importante y la disciplina. Pero ¿cómo es? Cuéntanos un poco para finalizar esta entrevista. ¿Qué objetivo tiene realmente, concretamente, la escuela que se encuentra en el Sindicato de Músicos de la Ciudad de México, ahí en la colonia Tasqueña? Sí, sí, Francisco, me parece muy interesante eso que comentas. Y nace una escuela en el sindicato hace 40 y tantos años, una escuela de capacitación musical abierta, donde los músicos estudiaban un instrumento, el que elegían, solfeo, armonía, así, de todo un poquito. Y entonces en el 2004
pensamos en que era muy importante generar una carrera que fuera una carrera en forma, que son 4 años, son 8 semestres, y se llama Técnico Profesional en Música Popular y avalada por la SEP. Tiene un REBOE y la carrera es muy completa. Son 16 materias en los 6 años, porque aunque son 8 semestres, de aquí a que haces servicio social, tu tesis, que aquí se llama documento recepcional, y tu presentación de audición para titulación en un lugar abierto, donde tú elijas como lo quieras presentar, con el grupo que tú quieras, y con 3 sinodales que son especialistas del instrumento que tú has estudiado. Esta carrera tiene un objetivo muy importante, porque generalmente los músicos populares no tenemos un documento, no tenemos un documento que nos ampare. Yo con respecto a esto, hace tiempo me hablaron unos amigos de una escuela de la Olinjo Lisli para ofrecerme que si yo quería ser uno de los directivos. Y entonces yo no tengo un documento que me ampare como un profesional y no lo pude hacer. Entonces creo que es muy importante ese documento porque ese es lo que da el soporte para que se vea. He estudiado acá, he estudiado allá, estudié en Nueva York, estudié con el maestro Jim Chapin, estudié muchas cosas y sin embargo pues no tengo estos documentos. Así que yo creo que es muy importante profesionalizar al músico, darle esas opciones y que tengan un papelito, así es la cosa. Entonces yo creo que esta carrera, a la hora que tú terminas, es una carrera popular, pero llevas 3 semestres de improvisación, llevas principios básicos de composición, llevas armonía aplicada al piano, sea el instrumento que tú lleves, porque si tú tocas la flauta, llevas armonía aplicada al piano. Obviamente, si eres pianista, bueno, pues ahí lo tienes. Si eres guitarrista, también ahí lo tienes. Pero si eres baterista, tienes que escribir, tienes que saber armonía, tienes que conocer principios básicos de composición y de todo. Entonces, cuando tú terminas con un muy buen nivel profesional como ejecutante, como instrumentista, como puedes escribir, puedes arreglar desde un grupo pequeño hasta una big band. Ya no puedes tú orquestar para una orquesta sinfónica, porque eso ya es otro boleto, ¿no? Pero tienes ese plus de que tienes una gran capacidad. Esta carrera la llevamos tanto Abraham Barrera, que es el secretario de Educación y Asuntos Culturales, y yo, que me toca ser el adjunto de la Secretaría de Educación. Así que, con mucha suerte, todos los músicos que salen, todos los egresados, están trabajando, los monitoreamos para saber cómo va su carrera, si están pudiendo, sobre todo que tengan trabajo, y va muy bien todo. Marchand, si me permite, yo voy a compartir su correo electrónico porque muchos jóvenes seguramente que nos van a ver a través de esas entrevistas en muchas partes de la República, incluso directores de algunas universidades, pues estarían interesados en realmente profesionalizar al músico popular, ¿no? El papel yo creo que es importante por lo que mencionas, el trabajo de alguna institución, pero dos cosas, obviamente el pasar por todo esto de solfeo, armonía, contrapunto, análisis, arreglo musical, te forma como músico y entonces es un músico tocando la batería o un músico tocando la flauta, un músico tocando el piano, ¿no? Claro. Yo paro a veces, muchas veces, digo, a ver, el médico
o cualquier carrera, pero el médico no nada más estudia anatomía, ¿no? Estudia muchísimas cosas para ser un buen médico. Y el buen músico es el que estudia toda una carrera, porque a veces tenemos el concepto que el que toca el piano se la pasa 8 horas tocando el piano y no sabe nada más que de piano, ¿no? Pero no, es cómo entender la gramática de la música, cómo ha evolucionado, y por ahí viene la parte de la música popular, que es otra historia. Y otra historia con diferente armonía, con la armonía de jazz, que es otra historia, pero si no entiendes lo principio o no entrenas tu oído, obviamente, pues quedas un poco, no incompleto, pero bueno. Y repito, el papel es solamente para avalar eso, pero el papel no hace el talento, ni el papel hace que seas apasionado como tú, ni gran talento como tú, sino que es realmente lo que dice que vienes. Tú sabes, Chava, que en una audición lo que menos te piden es un papel académico, ¿no? Claro. El artista expone, el pintor expone, el músico expone, el que escribe muestra sus obras. Y bueno, pues esa es una parte fundamental, la educación del músico. Chava, mil gracias por compartir 60 años de tu experiencia, de tu amistad, de tu gran talento, de todo lo que se puede decir de ti como gran persona y por lo que has aportado a nuestro México, ¿no? Yo creo que el respeto que todos los músicos te debemos es por esos años de trabajo tan intensos y tan serios, ¿no? Porque es también algo importante. Y que has transitado en tantos terrenos que pues eres un músico reconocido y que seguramente te seguiremos reconociendo por muchos años más, y las nuevas generaciones, qué bueno que puedan aprovechar tus conocimientos, tu experiencia, tu amistad y todas tus vivencias para que sigan creciendo como músicos. Te doy las gracias para esta entrevista, Chava. Si quieres agregar algo más para cerrar nuestra charla. Claro que sí, Francisco. Muchas gracias a todos los que hacen estas entrevistas, a los que formularon todo esto. Gracias a ti, porque ya veo que sabes más de mí que lo que yo creí que sabía. Pero nada más como último comentario, quisiera comentar algo importante, que esta carrera, el diseño de la carrera, lo hizo el maestro Rogelio Barba, gran pianista, gran pianista clásico, gran pianista popular, y que él fue el que diseñó esta carrera. Darle su crédito es muy importante. Agradecerles a todos, a ti, Francisco, tu invitación a esta comunicación. Agradecerle a todos los que tienen que ver con esto y decirle a todos los jóvenes que la música nos hace mejores. La música nos hace mejores. Y que siempre vayan, y si quieren ser músicos, que sean músicos. Porque a mí me decían también cuando yo era, pues que empecé, me decían, es que no, me decían, papá, no seas músico, porque yo estaba estudiando la carrera de medicina. Cuando decidí dejar la carrera en el tercer año y dedicarme definitivamente a la batería. Y me decían, papá, no puede ser, te falta muy poco, ¿cómo en la música? No. Y dije, pues ya ni modo. Mi mamá me dijo, hijo, ¿amas la música? Le digo, más que nada, mamá, sé músico. Y me dediqué a la música. La música nos hace mejores, Francisco. Como Chava, muchas gracias, saludos, y de veras te lo agradecemos tu presencia en esta serie de charlas. Muchas gracias. Gracias.